Bueno, buenos días a todos. De vuelta en esta lucha, eh, en esta lucha de Arquitectura 2, segunda parte del programa que empezamos a principio de año. En Arquitectura 1 vimos básicamente un poquitito de matemática digital, un mínimo, que nos permitió ver, cuando vimos la parte circuital, la parte de electrónica digital, cómo manejar esos números que habíamos visto en la primera parte con algunos elementos finitos, con algunos elementos físicos. Utilizado eso, vamos a trabajar, vamos a ver cómo se compone una computadora. Una computadora se compone de compuertas AND y OR. ¿Cuántas? En este momento varios miles de millones. Pero todo lo que vamos a ver está referido a lo que vimos en el primer curso. En este momento lo que vamos a hacer es, ya no vamos a ver a nivel circuital, excepto alguna pequeña parte, parte muy importante, la parte del sistema de control, pero básicamente lo vamos a ver en forma de bloques. Pero reitero, tenemos que tener en cuenta que los bloques están conformados exclusivamente por las mismas compuertas que vimos en la última parte del curso anterior, que nos permitían resolver todas las cuentas que habíamos visto en la primera parte del curso anterior. De vuelta va lo mismo, es decir, cuando hay algún tipo de dudas, por favor, abran el micrófono y me consultan directamente, o si no tienen micrófono, me mandan un chat. Si tengo buena suerte lo veo, si no, abran el micrófono, abran la cámara ante el menor tipo de duda. Vamos a tener de vuelta, como el primer curso, vamos a tener un par de parciales. Esos parciales van a tener recuperatorios. Vamos a también a tener un conjunto de trabajos prácticos. En este caso, los trabajos prácticos van a estar más asociados a programar algunos elementos básicos de la computadora, programar registros, que son bloques de memoria, y van a tener que desarrollar a nivel de grupo, grupos de A3, no más de 3, a un temita que les voy a dar de investigación, que van a ser, según el estado del arte, es decir, qué es lo que tenemos ahora, qué es lo que hay ahora en determinados elementos, bases, memorias, discos rígidos. ¿No? Así que, como tarea para el hogar, arman grupos de A3 personas y me mandan el grupo de A3 personas a la dirección de correo electrónico que yo les mandé, perezrosendo@gmail.com, o al Moodle en la página de correo electrónico del Moodle. Es más simple a veces para mí utilizar, esperen que siga admitiendo gente, el Gmail, pero de las dos formas lo voy a recibir. Así que hagan lo siguiente, se arman de a grupos de A3 y van a tener que hacer un trabajo que la clase que viene ya vamos a tener más o menos encaminados, para que vayan buscando información, un paper de no más de 4 hojas, y algunos de ustedes van a tener que exponer por este medio el trabajito. El resto sigue como hasta el momento. Las clases probablemente, los tengo que acomodar un poco, pero probablemente empiecen a las 10:30 de la mañana, más que a las 10, por un problema que tengo con la materia anterior, que es diseño con microcontroladores, para darme tiempo a bajar un sistema, arrancar otro y demás. Pero eso también se los voy a mandar por mail, eh, y es la forma que vamos a estar conectados. Reitero, vamos a empezar la materia. Ante el menor tipo de duda, abran el micrófono y me preguntan. Si no tiene micrófono, me mandan un chat y en cuanto yo lo vea, trato de contestarlo. ¿Qué vamos a empezar a ver?
vamos a empezar a ver, déjeme un segundito, ahí está. Esta es la maldad de la cosa inanimada. Entre la cantidad de señales electromagnéticas que hay en este escritorio, voy a terminar con los pocos pelos que tengo verde. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a ver en la arquitectura de computadoras? Vamos a ver básicamente las funciones, la estructura básica y los componentes de una computadora. ¿Cuáles son los componentes? Los registros, la unidad de aritmética y lógica, la unidad de control que va a manejar los registros y la unidad de aritmética y lógica y todo el resto de la computadora, las memorias externas, los bases, la entrada y salida. Esperen que están dando más gente. Ahí está. Los bases de entrada y salida, los elementos periféricos y demás. La computadora, tal cual la vemos, tal cual la entendemos, tiene muchos años de creada. ¿Cuándo? Y las primeras computadoras funcionales en este momento tienen casi 70 años. La primera computadora que podíamos decir que trabajaba de la misma forma que ahora. ¿Cuál es el problema que tenemos en todo esto? Como reitero, una computadora se divide en este tipo de cosas. Tiene unas funciones, para cumplir esas funciones va a tener una estructura y está compuesta por una determinada cantidad de componentes que son todos siempre los mismos. Los registros, la unidad de aritmética y lógica, la unidad de control, las memorias internas, la RAM, las memorias externas, que serán los discos rígidos o los discos SSD, bases que van a conectar todo lo anterior, periféricos y bloques de entrada y salida que me van a permitir conectar cosas externas a mi computadora. Esta forma de trabajo, reitero, tiene 70 años. ¿Cuál es el único problema? Y el único problema que tenemos es que esto va a ir variando permanentemente con la tecnología. Existe algo que se denomina ley de Moore, que se sigue manteniendo, es una ley que ya tiene 20 años, pero todavía se sigue manteniendo. Nosotros dijimos, algo hablamos en Arquitectura 2, que yo tengo una determinada cantidad de transistores, es decir, un circuito integrado tiene un equivalente en transistores. No significa que un circuito integrado los haga con transistores, sino que significa que yo tengo una determinada cantidad de transistores que me duplican lo que hace ese circuito integrado. El circuito integrado tecnológicamente está hecho de una forma diferente. Pero nosotros vamos a decir que si yo tuviera que ejecutar en un circuito la función para la cual compro ese circuito integrado, tendría que hacerlo con una determinada cantidad de transistores. Bueno, el número de transistores por chip se duplica cada año, con lo cual implica que cada año se me duplica la potencia, se me duplica lo que yo quiero hacer, es decir, cada año la memoria es más grande, cada año tengo un circuito integrado que anda más rápido y que hace más cosas. Yo creo que la computadora en la actualidad estamos en un juego donde aumenta la potencia de la máquina. Al aumentar la potencia de la máquina me permite incorporar programas o aplicaciones cada vez más potentes, y como tengo aplicaciones más potentes, aumento la potencia de la máquina. Es un círculo que se realimenta a sí mismo. Pero es lo que tenemos. Lo cierto es que el número de transistores por chip se duplica cada año, pero básicamente el costo del chip permanece sin cambios. Siempre, una computadora que yo sepa siempre ha costado lo mismo desde que se inició, no sé, del orden de los 1.200 a 1.500 dólares, una computadora potente. Siempre costó lo mismo. Hace 30 años atrás también costaba 1.200 dólares. Y hoy tenemos ese precio. Lo cierto es que cada 18 meses se duplica la potencia de cálculo sin modificar el costo. La potencia de cálculo
se va a dar, como dijimos, por el número de transistores y el costo del chip. Entonces voy a tener que se incrementa la velocidad del procesador, se incrementa la velocidad, la capacidad de la memoria, pero estamos en sistemas sincrónicos. ¿Qué significa un sistema sincrónico? Significa que es un sistema donde todos hablan el mismo lenguaje. Cuando la computadora ordena ejecutar una acción, esa acción se ejecuta en determinados momentos, en determinadas ventanas de tiempo. Yo digo, bueno, una suma la voy a hacer en 10 pulsos de reloj. Entonces, lo que voy a tener es que al aumentar la velocidad del microprocesador, esos 10 pulsos van a durar menos. La máquina va a ser más rápida. Pero tenemos que la velocidad de la memoria, en realidad, corre siempre por detrás de la velocidad del procesador. El procesador va a aumentar con mayor velocidad que la memoria. Y vamos a tener que encontrar soluciones. ¿Cuáles son? Bueno, voy a hacer memorias más grandes, incremento el número de bits, cambio las interfaces de las memorias. Vamos a ver que tenemos varios tipos de memorias en una máquina. Van a ser memorias, van a ser registros, va a ser caché. Caché es la memoria que está incorporada dentro del microprocesador, y al estar incorporada sobre el microprocesador, la información no tiene que viajar demasiado y puede levantar mucha más velocidad, por lo cual entonces yo lo que le voy a meter es más memoria dentro del microprocesador. Voy a reducir la frecuencia con la que se debe acceder a la memoria principal, es decir, voy a hacer la memoria principal es la RAM que vamos a tener, con lo cual lo que voy a tener es más caché y más caché en el chip del microprocesador. Esto va a aumentar el costo, pero va a aumentar la potencia de trabajo del sistema. Y vamos a ver que voy a tener que incrementar la conexión entre los diferentes bloques que es una computadora. Y eso lo voy a hacer obteniendo bases de cada vez más velocidad. ¿Qué es la arquitectura de la computadora? La arquitectura son aquellos atributos visibles al programador, las cosas que ustedes pueden ver que están cargadas en la máquina y están trabajando. ¿Y qué son este tipo de cosas? El set de instrucciones, el número de bits usados, las técnicas de direccionamiento. Esos son los tipos de cosas a los cuales ustedes acceden dentro de la máquina. Recuerden que la máquina, en definitiva, es un conjunto de chips que están unidos por cables. Y esos chips están hechos básicamente de arena o de silicio. Pero lo que estamos queriendo decir que la máquina es una sola, la máquina no varía. Lo que va a variar es todos aquellos atributos que ustedes pueden trabajar. Básicamente, los programas, el número de bits, el tipo de palabra, las técnicas de direccionamiento, el software. Y vamos a tener una organización que es cómo se implementan estos atributos. Esos atributos se implementan mediante las señales de control, las interfaces, la tecnología de memoria. Es decir, todo lo anterior, la arquitectura, la vamos a implementar mediante la modificación de esto, señales de control, interfaces y tecnologías. ¿Cuáles son las funciones de una computadora? Procesar datos, almacenar datos y mover datos. Y algo que es muy importante, que es controlar los procesos anteriores. Fíjense que esto se va a dar en la memoria, esto se va a dar en el bus, y esto se va a dar en el sistema de control del sistema. Muy a lo grosero, y empezando por lo muy básico, vamos a ver que la vista funcional de una computadora tiene una entrada de datos, un control, algo que almacena y algo que procesa esos datos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo,
mover datos del teclado a la pantalla, solamente tendría acción o actividad entre la entrada de datos y el sistema de control. Si yo, por ejemplo, quisiera bajar un archivo de Internet, tendría que almacenarlos, bajaría el archivo al disco rígido. Si yo quiero escribir algo, estoy escribiendo algo en Word, no tengo entrada de datos, solamente voy a tener información entre el procesador, el control y las memorias. Y si yo quiero hacer eso, y en realidad lo que quiero hacer es mandar un correo electrónico, voy a tener una entrada de datos, un control, un procesador, un almacenamiento. Voy a tener todos los bloques funcionando simultáneamente. Esto es lo que hace básicamente una computadora. Tiene datos de entrada, asimila datos de entrada mediante unas plaquetas de entrada y salida, unos módulos de entrada y salida, almacena y procesa todo bajo un sistema de control. Y ahora empezamos con los modelos más básicos. Hay dos modelos básicos de computadora. La primera es el modelo von Neumann. ¿Qué es el modelo von Neumann? Von Neumann era un ingeniero americano que diseñó la primera computadora la primera computadora totalmente funcional allá por la década entre 1940 y 1950. El uso fue el proyecto Manhattan. El uso de esta computadora fue calcular la primera bomba atómica en realidad. Pero hoy nace, independientemente del uso, nace el primer procesador central. Y el primer procesador lo que tenía era básicamente una unidad de entrada, una unidad de salida, tenía una memoria y tenía una unidad de aritmética y lógica que hacía todas estas cuentas. Y una unidad de control que, mediante infinita cantidad de cables, unía estos bloques y hacía que estos bloques funcionaran de acuerdo al programa que yo estaba utilizando. Entonces, el modelo von Neumann tiene 5 componentes básicos: una unidad de entrada, una unidad de salida, una unidad de aritmética y lógica, una unidad de memoria y una unidad de control. El problema en este modelo básico es que la unidad de control necesita mandarle cables a todas las otras unidades para que éstas funcionen. Para que éstas funcionen cuando la unidad de control decide que funcionen. Con lo cual, eran computadoras enormes. Esta primera computadora era valvular. No sé si alguna vez han visto una válvula, poco probable. Solamente la gente dedica audio de válvulas en este momento, pero lo cierto es que esto generaba una enorme cantidad de calor, pero ya trabajaba como una computadora. Existe otro modelo de computadoras que se denomina modelo Harvard, donde ahora la unidad de control está en el centro, tengo una unidad de entrada y salida, una unidad aritmética y lógica, y lo más importante, la memoria dividida en dos bloques: una memoria de programas y una memoria de datos. Este modelo es un modelo más rápido que el anterior, pero tiene aplicaciones mucho más específicas. Básicamente yo puedo tener memorias muy rápidas, muy chiquitas, memorias, vamos a ver, que tarden poco en llegar a la dirección donde se almacena el dato, y que básicamente se utilizan en microcontroladores. Tenemos que empezar a diferenciar dos cosas. Una cosa es un microprocesador y otra cosa es un microcontrolador. Microprocesador es lo que ustedes tienen en la computadora, lo que ustedes tienen en el teléfono con que me están escuchando. Es algo que es capaz de hacer una enorme cantidad de cuentas, mientras que un microcontrolador es una computadora mucho más chica, pero más rápida, y que tiene mucha facilidad para conectarse con el medio externo. Por ejemplo, a ver, esto lo acabamos de ver recién. Esto es una plaqueta Arduino.
¿Mm? La placa Arduino tiene básicamente esto, que es un microcontrolador y que me va a permitir que todas estas entradas y salidas que tengo acá se comunican con el medio sin ningún tipo de problema. Es decir, este es un microcontrolador grande, hay algunos más chicos, pero básicamente me va a servir para hacer una cantidad de procesos físicos, controlar sensores, manejar cositas, es decir, me va a servir para hacer procesos muy rápidos y de control. Mientras que el microcontrolador, que es lo que yo tengo en la computadora, me va a servir para tomar el video, transformarlo mediante un conversor analógico digital, transformarlo en pulsos, mandar esos pulsos por el cable, por Wi-Fi, por lo que quiera. Son dos potencias diferentes. Y como tal, tenemos dos segunditos. Como tal, tenemos dos modelos básicos diferentes. El modelo Harvard y el modelo von Neumann. El modelo von Neumann, como dijimos, está asociado con la computadora, con el microprocesador, mientras que el modelo Harvard está asociado con el microcontrolador. Esta me permite muchísima más potencia de cálculo, esta me permite más velocidad de trabajo, menor volumen físico. En los relojes convencionales, para que tengan una idea, estén donde estén, en este momento debe haber decenas de microcontroladores por todos lados, porque yo le puedo meter un microcontrolador cuando tengo que manejar pocas variables y meto un microprocesador cuando tengo que manejar muchos datos. El costo de un microcontrolador puede costar en pesos en este momento 100 pesos o menos, más barato, mientras que un microprocesador puede costar en este momento del orden de los 20.000 pesos o una cosa por el estilo. Entonces, el modelo Harvard lo utilizamos para diseños. Por ejemplo, yo en la materia que doy antes de dar esta, se llama diseño con microcontroladores. Y lo que hacemos es, utilizando controladores, diseñar cosas, sistemas de control. Mientras que el modelo von Neumann es el que vamos a utilizar para procesamiento. Entonces, ¿cuál es el problema del modelo von Neumann? Y el problema del modelo von Neumann, tal cual lo vemos ahí, es que tenemos una enorme cantidad de componentes. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros dijimos que la computadora tenía tres cosas. Tenía un sistema de control, tenía una memoria y tenía un bloque de entrada y salida. Entonces, la evolución de este sistema es conectar a estos tres bloques mediante una cosa que voy a llamar bus. Y voy a interconectar todo mediante tres tipos diferentes de bases. Esto va a estar conectado así, con esto y con esto. Esto va a estar conectado con esto. Es decir, voy a tener un canal común de comunicaciones. Y voy a tener tres tipos de bases. Un bus de datos, un bus de direcciones, y un bus de control. Entonces, cuando funcione nuestro sistema, el sistema de control se fijará en la memoria cuál es el programa y cuáles son los pasos que tengo que dar para ejecutar lo que quiero hacer.
Entonces, voy a tener una dirección en la memoria va a estar dividida en un montón de, por ahora, díganle renglones, cada renglón va a tener almacenado o un dato o una instrucción, el sistema de control va a leer, va a decirle, lea la memoria en esta dirección y, por ejemplo, baje determinado dato o suba determinado dato. Va a hacer los cálculos que sean necesarios y si es necesario, por ejemplo, transmitir, como vimos antes, por internet, le dirá a entrada y salida, ejecute tal acción de tal dirección y tal conjunto de datos. Entonces, este modelo básico, que es el modelo básico von Neumann, tiene una forma operativa que es el sistema von Neumann con bases. Esperen un segundito que intento volver a la imagen. Entonces, el modelo que vimos básicamente, que va a ser el modelo von Neumann, esperen que tengo 32 cosas abiertas. El modelo von Neumann, el modelo von Neumann va a tener ahora una conectividad real, que es el modelo von Neumann con base, que me va a permitir ahora modificar las señales, la CPU, el sistema de procesamiento y control, que va a estar compuesto ahora por la unidad aritmética y lógica, registros y todo el sistema de control. Acuérdense, los registros son memorias de muy pequeña capacidad que me permiten, muy pequeña capacidad, pero muy veloces, que lo que hacen es permiten almacenar pequeña cantidad de datos para su uso inmediato. Este es el diagrama básico de una computadora que ya es vieja, pero que nos va a permitir ver cómo es el interior de esta computadora. Voy a tener acá, los procesamientos, en este caso es un procesamiento de 2 núcleos, y asociados con el procesador voy a tener una memoria que, reitero, llamé caché, que va a ser muy rápida y que le va a permitir al procesador hacer cálculos sin tener que ir a buscar los datos a esta que va a ser la memoria principal. Y se va a interconectar todo mediante diferentes bases. Cuando tengamos bases vamos a ver que los bases son diferentes de acuerdo a qué se conectan, porque tienen diferentes velocidades. Entonces es mucho más rápido el bus que se comunica entre esto o con los gráficos, que el bus que voy a utilizar para comunicarme con el teclado, porque el teclado va a requerir muchísima menos velocidad. Entonces, voy a tener un adaptador que me va a permitir adaptar las velocidades, que voy a llamarlo bridge. Vamos a ver que después veremos que tenemos 2 bridge en realidad, del norte y del sur. Pero básicamente un bridge lo que hace es, toma los diferentes bases de una computadora y me permite adaptarlos a la velocidad. Dijimos que acá tenemos que este sistema trabaja a 3200 megabits por segundo y este sistema trabaja a 800 megabits por segundo. Dijimos que los procesadores en general duplican su velocidad todos los años, mientras que las memorias crecen mucho más lentamente. Y dijimos que la solución para que esto todo funcione es meterle una memoria muy rápida dentro del núcleo del procesador y aumentar esto para hacer todo el sistema compatible. Pipeline. ¿Qué es pipeline? Es la forma que tenemos
de hacer los procesos en una computadora. Es transformar un flujo de datos en un proceso comprendido por varias fases secuenciales. Y acá tenemos otro ejemplo que muy simple, que nos va a permitir estudiar cómo es esto. Por ejemplo, yo tengo un proceso cualquiera. Hay un ejemplo que se denomina trivial, que es un ejemplo que me va a permitir explicar qué es una operación en pipeline. Pipeline significa cañería, sin meterme todavía en el sistema de control. Supongamos, vieron que en las películas, las casas de departamento en Estados Unidos, todas tienen en el sótano una lavandería. Y la lavandería tiene una máquina de lavado, tiene una máquina de secado y tiene, por ejemplo, un equipo de planchado. Y supongamos que tenemos en ese edificio 4 personas que quieren utilizar estos sistemas. Entonces, el del departamento A, el departamento B, el departamento C, el departamento D. Yo lo que puedo tener, entonces, es que el del departamento A va y ejecuta las 3 cosas. Lava la ropa, la seca y la plancha. Este es A. Y después viene B y hace exactamente lo mismo. Lava, seca y plancha. Viene C y lava, seca y plancha. Pues viene D y lava, seca y plancha. ¿Cuántas acciones tuvimos? Y tenemos 3 por cada uno, son 4 personas, tuvimos 12 acciones. Es decir, si cada acción dura media hora, en realidad en 6 horas todos van a lavar, secar y planchar su ropa. Un proceso en pipeline trabaja en lo siguiente, dice, no, este lavó, bárbaro. Cuando se pone a secar la ropa, la lavadora queda libre. Entonces, yo puedo hacer que este lave, este sa, y seque, y planche. Pero ve, en el momento que la lavadora está libre, puede lavar en este momento, secar y planchar. Y después puede venir C, que va a lavar acá, va a secar y va a planchar. Y después viene D, que hace exactamente lo mismo. Lava, seca y plancha. Y ahora, ¿cuántos tenemos? Y ahora este proceso se hizo en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si cada proceso dura media hora, este proceso se hizo en 3 horas. Este proceso son 6 horas. Y este proceso se hizo en 3 horas. El proceso que hicimos es el mismo. Utilizamos los mismos elementos, nada más que los repartimos mejor en el tiempo. Y eso es básicamente un sistema en pipeline. Eso es básicamente un sistema en pipeline. Entonces, consiste en transformar un flujo de datos en un proceso comprendido por varias fases secuenciales, siendo la entrada de cada una la salida anterior. Y acá tienen, si logro pasar esto, ¿cómo es ese proceso que yo les explicaba recién? Puedo lavar, secar, planchar, acá hice otra acción más, pero o lo puedo hacer extendida en el tiempo, que un proceso empiece cuando terminó el anterior, o ir trabajando en forma simultánea, utilizando aquellas partes del sistema que no está usando otro proceso. La forma de trabajo de pipeline es la forma de trabajo actual de una computadora. Entonces, voy a tener una configuración de uso general
de funciones lógicas y aritméticas. Recuerden, una computadora no piensa, una computadora ejecuta. ¿Y qué ejecuta? Cuentas. Suma, multiplica, divide, hace funciones lógicas, and, or, if. Pero básicamente una computadora lo que va a hacer es de uso general y tiene solo funciones lógicas y aritméticas. ¿Cómo voy a funcionar esto? Y de acuerdo a las señales de control que se aplique. Entonces, acepta datos, señales de control y produce resultados. Nosotros no podemos configurar el hardware. El hardware es fijo. Yo compro una motherboard para armar una plaqueta, para armar una computadora, y me venden un hardware fijo, en la jerga se llama fierro, es decir, yo tengo los fierros son fijos. ¿Qué es lo que voy a tener que usar? Y lo que voy a tener para modificar ese hardware, para reconfigurarlo, voy a tener que configurar las señales de control para cada caso. Y ese va a ser el programa. Las señales de control son, cada programa es una secuencia de pasos. Y en cada paso se realiza una operación aritmética o lógica. Y para cada paso se necesita un nuevo conjunto de señales lógicas. Entonces, yo voy a asociar un código específico a cada posible conjunto de señales de control. ¿Para qué? Para utilizar el hardware de uso general. Entonces, hacemos la primera introducción a las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Son lo que ustedes escriben cuando escriben un programa. Y esas instrucciones tienen una forma básica, muy básica, donde voy a tener en forma de bit un código de operación, es decir, qué es lo que voy a hacer, la referencia a uno de los operandos y la referencia a otro de los operandos. Estos dos operandos van a ejecutar este código de operaciones que queremos hacer. Y acá tenemos, esperen que cambiamos de cámara, el ejercicio, uno de los ejercicios que vimos en el curso anterior. ¿Se recuerdan cómo era un sumador y restador? Yo tenía dos lugares donde almacenaba los operandos, donde almacenaba lo que iba a sumar. A estos yo los voy a llamar registros. Es una forma de decir que es una memoria. Y voy a tener una unidad aritmética y lógica. ¿Qué es la unidad aritmética y lógica? La que va a ser la cuenta. Entonces, si yo quería hacer una suma, lo único que tenía que hacer era poner los dos valores y esto iba a tener un resultado en otra cosa. Si yo quería hacer algo más genérico, que fuera una suma y una resta, lo que tenía que hacer era complementar uno de los dos valores. Entonces, voy a tener un complementador y voy a tener un switch, algo que me va a permitir complementar o no complementar el número, y la salida de esto iba a ir a la unidad aritmética y lógica. Y esto, en este caso, es algo que me permite sumar o restar. ¿Cómo voy a implementar las señales de control? Y las señales de control se las voy a tener que mandar a todos. Les voy a tener que decir a este lea, a este le voy a tener que decir complemente, a este le voy a tener que decir o mande este por acá o mande este por acá, a este le voy a tener que decir suma. Pero básicamente la instrucción que me genera esto sería algo parecido a esto. Si esto es A y este es el valor de B, ustedes van a hacer una línea de código que será suma
A y B. Entonces, esa instrucción, según el lenguaje en que está escrito, desencadena una determinada cantidad de acciones. ¿Qué acciones van a hacer? Y por lo pronto, esto le va a decir al ALU y le va a decir al switch qué es lo que tienen que hacer. Van a decir que almacene esto acá y van a decir que almacene esto acá. Y el resultado, después veremos cómo hacemos, lo pondremos en otro modo o lo mandaremos a una locación de memoria. Eso no me preocupa. Pero lo que va a desencadenar en realidad la instrucción es una suma de acciones que están implícitas en el sistema operativo de la máquina. Cuando yo digo suma A más B, cuando escribo en un programa suma A más B, eso desencadena que la máquina ejecute un montón de acciones. ¿Cuántas? Depende de lo que esté haciendo. Una operación de suma puede dar lugar a hacer 5, 6 o 7 operaciones intermedias hasta lograr el objetivo final. Porque habitualmente esos valores A y B no necesariamente están en el procesador, sino que el procesador tiene que ir a buscarlos a la memoria, los tiene que traer al caché. Bueno, vamos a ver que tenemos una determinada cantidad de acciones que se ejecutan cuando yo ejecuto una línea de código. Pero este es el sistema más simple, a una suma de A más B. Si yo tuviera que hacer algo más complejo, necesitaría más acciones. Pónganse en caso, por ejemplo, si yo tuviera que hacer una multiplicación, donde teníamos un circuito en bloques de tipo que hacía shifts para un lado, para otro, sumaba, verificaba. Bueno, es lo mismo. Este es el caso más simple, el otro será un caso más complicado, pero va a utilizar los mismos sistemas de almacenamiento, va a utilizar los mismos sistemas de complementación y va a utilizar la misma ALU, porque esas cosas son fijas. Lo que van a variar son las señales de control que me dan lugar a ejecutar la acción. ¿Preguntas hasta acá?